Hola, bienvenidos nuevamente al curso de Algoritmos y Estructura de Datos. En este video abordaremos un tema fundamental en el campo de las estructuras de datos estáticas. Conoceremos las estructuras de datos básicas. Los objetivos que debemos lograr con esta unidad son enfocar el diseño de una estructura de datos de forma abstracta. Luego, conocer las familias básicas de soluciones algorítmicas, arrays y registros, y de estructuración de datos para familias de problemas. Nos enfocaremos en los siguientes subtemas. Introducción a la estructura de datos, donde veremos su definición. Arrays, que son parte de las estructuras de datos que estudiaremos. Veremos también su almacenamiento en memoria y finalmente explicaremos las estructuras versus registros. Dentro de las estructuras de datos existen dos tipos, los estáticos y los dinámicos. Anteriormente vimos los datos simples, pero que no están dentro del campo de las estructuras de datos complejas. Cuando el procesamiento de datos empieza a tornar difícil, los lenguajes de programación requieren aplicar estructuras de datos como los arrays y registros, que son parte de estructuras estáticas, donde el tamaño de la información se define antes de que el programa se ejecute. Entonces, ¿qué son los arrays? Un array es un tipo de dato estructurado que permite almacenar un conjunto de datos homogéneo, es decir, todos ellos del mismo tipo y relacionados. Cada uno de los elementos que compone un vector puede ser de tipo simple como caracteres, entero o real, o de tipo compuesto o estructurado como son vectores, estructuras, listas, etc. Como ejemplo de un vector tenemos las notas de un alumno. En esta diapositiva podemos observar un array de tipo vector. ¿Por qué le decimos vector? Porque está en una sola dimensión, es decir, es un array unidimensional. El vector se denomina alumnos y tiene 30 elementos. En este caso sus elementos representan el nombre de los 30 alumnos. Los arrays son estructuras de datos que cumplen tres propiedades. Son finitos, es decir, tienen un principio y un final. Son ordenados porque los elementos siguen un orden, primero, segundo, enésimo, el cual puede ser identificado. Y son homogéneos porque los elementos del array son del mismo tipo de datos. Los arrays, como cualquier estructura de datos, presentan distintas operaciones, las cuales son asignación, lectura, escritura, recorrido, actualizar, búsqueda y ordenación. En este capítulo solo estudiaremos las cuatro primeras. Dichas operaciones las estudiaremos con ejemplos. En el caso de la asignación, vemos que el valor 5 es asignado al elemento 20 del vector A. Una instrucción simple de escritura-lectura es leer el elemento B33 del vector B. Para realizar un recorrido utilizamos una estructura repetitiva, como vemos en la diapositiva. El incremento del contador del bloque producirá la lectura de los elementos del vector F. Por último, debemos saber que la operación actualizar consta de tres propiedades: añadir, insertar y borrar elementos. Almacenamiento de arrays en memoria. El almacenamiento de un vector en memoria se realiza en celdas
o posiciones secuenciales como vemos en la figura. En el caso de arrays multidimensionales, debido a que la memoria de la computadora es lineal, un array multidimensional debe estar linealizado para su disposición en el almacenamiento. Tenemos dos tipos: orden de fila mayor y orden de columna mayor. Si trabajamos con el orden de la fila mayor, tendremos para el array B el orden de la figura 1. Y si se trabaja con el orden de la columna mayor, tendríamos el orden que se muestra en la figura 2. Estructuras versus registros. ¿Qué sucede si deseamos almacenar información de diferentes tipos? Entonces es ahí cuando recurrimos a los registros, el cual es una estructura que almacena diferentes tipos de datos bajo una misma variable. Un registro se declara con una palabra reservada, estructura o registro. Tal como vemos en la imagen, por ejemplo, podríamos crear una estructura de nombre, fecha de nacimiento, donde el tipo de datos sea entero y los campos sean mes, día y año. Te invito a extender tus conocimientos en el tema leyendo las lecturas propuestas en tu aula virtual y reflexionar de tu aprendizaje para evaluarte. Desarrolla el cuestionario de esta semana, comenta el foro temático y debate con tus compañeros. Nos vemos en el próximo video en el que estudiaremos las cadenas de caracteres.